comenzó una noche cualquiera. Yo estaba sola en casa, como casi siempre. Mis papás viven en Estados Unidos desde hace unos años y desde entonces me acostumbré a dormir sola. Aunque todavía me cuesta cuando el silencio es muy fuerte. Esa noche hacía más frío de lo normal. Y lo único que se escuchaba era el tic-tac del reloj del comedor y el sonido del viento golpeando las ventanas. Eran como las 2:40 de la madrugada cuando escuché un ruido que me heló la sangre. Sonó como si alguien hubiera abierto la alacena de golpe. Me quedé completamente quieta en la cama. Conteniendo la respiración, pensé que tal vez era el viento o que algo se había caído. Pero justo cuando estaba por volver a cerrar los ojos, escuché como una silla se arrastraba lentamente. Fue un sonido largo, pesado, que venía desde la cocina. Apreté el celular en la mano, encendí la linterna y caminé hacia la puerta de mi cuarto. El pasillo estaba completamente oscuro. Y el piso helado me hacía estremecer a cada paso. Cuando llegué a la cocina, todo estaba exactamente igual que siempre. Las sillas bien puestas, la alacena cerrada, los trastes acomodados. Pero había algo raro, un olor a humedad como tierra mojada, que no sé de dónde salía. Me quedé ahí unos segundos, escuchando, hasta que sentí una especie de presión en el pecho. No era miedo normal. Era como si alguien estuviera justo detrás de mí, observándome. Me di la vuelta rápido, alumbrando con la linterna, pero no había nada, solo mi reflejo en la ventana. Regresé a mi cuarto, intentando convencerme de que todo era mi imaginación. Pero cuando me acosté, seguía escuchando esos pasos suaves, como si alguien caminara por el pasillo. Cada vez que miraba hacia la puerta, me parecía ver una sombra moverse. No podía dormir, así que, sin pensarlo mucho, decidí salir un rato a tomar aire. Tal vez solo necesitaba despejarme. Enfrente de mi casa hay un pequeño parque. Es tranquilo, con un par de bancas, algunos árboles viejos y un farol que siempre parpadea. Me puse una chamarra y salí. El aire estaba helado y el silencio era raro, como si todo el vecindario estuviera dormido desde hace siglos. Me senté en la banquita de siempre, mirando las luces de las casas a lo lejos. Todo estaba tan quieto que se escuchaban mis propios latidos. De pronto, por el rabillo del ojo, vi a alguien cruzando el parque. Era una mujer mayor, muy encorvada, con un vestido largo color gris. Caminaba muy lento, casi arrastrando los pies. Al principio pensé que era alguna vecina. Pero había algo extraño, no hacía ruido. Ni sus pasos, ni su respiración, nada. Solo se movía, como si flotara. La luz del farol la alumbraba, de forma intermitente, y cada vez que la luz parpadeaba, parecía más cerca. Yo no podía dejar de mirarla, intentando ver su cara, pero el cabello blanco le cubría casi todo el rostro. En un momento se detuvo. Giró la cabeza hacia mí muy despacio. Te juro que sentí como se me helaba la sangre. No le veía la cara, pero sabía que me estaba mirando. Permaneció quieta unos segundos, y luego levantó una mano. Me señaló. Mi cuerpo se paralizó. No podía moverme, ni siquiera para respirar. Ella siguió señalándome, sin decir una palabra, hasta que de repente bajó la mano y comenzó a caminar hacia la esquina. Desapareció detrás de un poste. Me quedé ahí un rato más, intentando procesar lo que acababa de ver. No escuché pasos alejándose, ni el sonido de su vestido rozando el suelo. Simplemente desapareció. Corrí a mi casa. Cerré la puerta con seguro y miré por la ventana. El parque estaba vacío. Pero algo dentro de mí me decía que no estaba sola. Subí a mi cuarto intentando calmarme. Cerré la ventana, apagué la linterna del celular y me metí bajo las cobijas. Pasaron unos minutos y justo cuando estaba por quedarme dormida, escuché el sonido del viento colarse entre las rendijas de la ventana. Me incorporé y vi que la ventana estaba abierta otra vez. Me levanté despacio, temblando. Fui a cerrarla. Y fue ahí cuando la vi. En el piso, justo al lado de mi cama, había una huella de barro. Era pequeña, como de un pie descalzo, pero con los dedos alargados, deformes y marcados hacia adentro, como si alguien hubiera estado de pie ahí, mirando mientras dormía. El olor a humedad volvió, pero esta vez era más fuerte, como si viniera de dentro del cuarto. Encendí la linterna y vi algo que me hizo gritar en el espejo, justo detrás de mí. Se marcaba una figura borrosa, como si alguien estuviera parado. Me giré de golpe, pero no había nada. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, el piso estaba limpio. La huella había desaparecido. Pensé que todo había sido un sueño, hasta que bajé a la cocina y vi una silla movida, arrastrada varios centímetros, y un rastro de barro que iba directo hasta la alacena. Desde ese día, no importa la hora, cada vez que miro hacia el parque, siento esa misma sensación, que alguien o algo me está observando desde ahí. Imagina que un día te llega un paquete a tu casa, por correo, y tú lo abres y resulta que es esta muñeca, así, con estos dientes, con esa cara, con esos ojos. ¿Qué harían con ella? Piensen su respuesta, váyanlo escribiendo y al final me cuentan si decidieron bien o mal. Ahorita van a ver por qué les digo esto. Resulta que la mañana del cumpleaños de Lucy, su madre va a despertarla para informarle que había llegado un paquete a la casa y que estaba dirigido a ella, a Lucy. Así que Lucy baja corriendo a la sala para abrir este paquete que parecía envuelto como un regalo. Pero en vez de alegrarse porque había recibido un regalo, cuando lo abrió, se horrorizó al ver qué había dentro. Que era la muñeca más fea, más vieja y más repugnante que ella hubiera visto en su vida. Ya que esta muñeca estaba completamente calva, la piel estaba agrietada, llena de tierra, pero la peor parte de la muñeca eran sus dientes.
Ya que estaban largos, puntiagudos, filosos, realmente parecían colmillos de algún animal. Así que Lucy, con un escalofrío, toma la muñeca y la avienta lo más lejos que pudiera. Su madre instantáneamente la regaña y le dice: Lucy, te mandaron un regalo. Cualquier persona que te la haya enviado pensó en ti, pensó que esto era tu cumpleaños y que te iba a gustar, así que recógela y trátala como lo que es, como un regalo. Es mejor que aprecies que alguien te mande un regalo, porque ¿qué va a pasar el día de mañana si nadie te da nada? Lucy intentó protestar, pero su mamá simplemente no la escuchó y la obligó a quedarse con este regalo. Así que a Lucy no le quedó de otra más que quedarse con la muñeca, pero pensó: ni de chiste, esto se va a quedar conmigo en mi cuarto. Así que abajo de las escaleras tenían un pequeño armario y decidió poner a la muñeca ahí lo más profundo que pudiera. Detrás de un montón de cosas, de zapatos viejos, todo con tal de que si ella abría ese armario, no la viera por ningún lado. Porque no importaba lo que su mamá le dijera, esto estaba horrible. Pasaron unas cuantas noches donde todo transcurrió normal. De hecho, hasta Lucy ya se le había olvidado que esa muñeca estaba ahí. Una noche, Lucy ya estaba acostada en su cuarto cuando escuchó ruido como de movimiento. Ese sonido de movimiento duró unos 5 minutos. Después se escuchó como algo cae y se empieza a arrastrar. Y aquí fue donde a Lucy le dio un escalofrío, porque seguido de ese sonido de arrastre se escucharon unos pasitos. Pasos muy ligeros, caminando muy rápido. Al principio Lucy no se preocupó mucho por el ruido porque pensó que eran sus padres, pero con este sonido de pasos confirmó que no lo eran. Lucy se encontraba en su cama temblando de miedo, incapaz de moverse, incapaz de ir al cuarto de sus papás para decirle lo que estaba escuchando o algo parecido. Después de unos minutos, a Lucy le pareció escuchar lo que parecía una voz ronca, susurrando. Ella no podía entender qué era lo que estaba diciendo, y ella lograba escuchar porque siempre se dormía con la puerta abierta de su cuarto y la luz del pasillo prendida. Ya que si ella se levantaba al baño, no le gustaba atravesar el pasillo totalmente en oscuridad. Mientras trataba de entender qué era lo que estaba diciendo estos susurros, en eso entiende algo, y eso era: estoy en el primer escalón. Después de que entendió esta frase, volvió a escuchar estos pasitos rápidos y ya no escuchó nada más. Lucy estaba tan asustada que no logró pegar el ojo en toda la noche. No pudo dormir ni un solo minuto. Cuando por fin medio iba a poder dormir ya que estaba amaneciendo, su madre entra a su habitación para decirle que ya se despertara porque era momento de que se arreglara para irse a la escuela. La mamá de Lucy la ve toda desvelada y ojerosa, le pregunta qué pasó, si se sintió mal en la noche o qué, y Lucy trató de explicarle lo que había escuchado, todo lo que pasó, pero su mamá solamente le dijo seguramente estaba soñando. Tanto le insistió la mamá de Lucy a Lucy que esto había sido solamente un sueño que Lucy comenzó a creerlo. Dijo: bueno, sí, tal vez a mí me pareció escuchar todo esto porque yo estaba dormida. Pero por supuesto que las cosas no eran así. Lucy le rogó a sus papás que por favor la dejaran tirar la muñeca a la basura, pero ellos no lo permitieron. Ellos insistían en que esto era un regalo, que ella tenía que quedárselo, apreciarlo y demás. Esa noche, Lucy regresa a su cama a regañadientes porque no quería acostarse. Realmente es que luchó contra el sueño porque, recuerden, una noche antes ella no había dormido nada. Pero tampoco quería dormirse porque tenía miedo de que pudiera pasar algo con lo que ella había escuchado una noche anterior. Cuando se dio cuenta que por más que luchara estaba a punto de quedarse dormida, trató de tranquilizarse pensando: todo lo que pasó anoche fue un sueño y no pasó en realidad. Aún así, para salir de dudas, bajó a las escaleras, abrió aquel armario donde había guardado la muñeca y vio que la muñeca estaba exactamente en el lugar donde ella la había dejado. No se había movido ni un centímetro. Ya al ver esto, Lucy se tranquiliza un poco, sube a su habitación y dice: bueno, ya, yo creo que puedo dormir tranquila, y finalmente se queda dormida. Pero hubo algo, un sonido, algo que despertó a Lucy, y cuando ella se despabiló un poco de aquel sueño es que escucha, por segunda ocasión, esta voz ronca susurrando. Ella pensó: otra vez, no puede ser. Tal vez lo estoy escuchando en mi cabeza, solamente estoy soñando, sigo dormida o qué es lo que está pasando. Pero en esta segunda ocasión no decía la voz lo mismo que la noche anterior, ya que en esta noche decía: estoy en el cuarto escalón. Después se volvió a escuchar este mismo sonido de pasos apresurados y no se volvió a escuchar nada en toda la noche. Lucy esa noche lloró y lloró sin poder dormir ni un solo minuto después de eso. Ya que sus papás no le creían, sobre todo su mamá, de lo que le estaba sucediendo por las noches, ella recurre a contarle a sus amigas todo lo que estaba viviendo y sus amigas solamente se rieron de ella diciéndole: ¿cómo es posible que le tengas miedo a una muñeca a tu edad? Pero ella no podía prestar atención a sus clases ni a nada porque estaba pensando: bueno, son 8 escalones del piso de abajo al de arriba y esta cosa va subiendo de 4 a la vez, entonces esta noche tendría que estar arriba. Cuando llegó la noche, esta fue la primera vez en la vida que Lucy decidió cerrar la puerta al dormir. Su mamá nota esto, también se le hace extraño, entra a su habitación y le pregunta: ¿por qué cierras la puerta? ¿Ahora qué ocurre? Y Lucy le dice: no pasa nada, nada más que quiero dormir con la luz de mi habitación prendida y para que no los moleste voy a cerrar la puerta, a lo que su mamá le dice: no, ya estás bastante grande, como que te
¿Vas a dormir con la luz prendida? No. Si quieres, la del pasillo está bien, pero si no, no hay ninguna luz prendida. A lo que Lucy le dice, ok, déjame la puerta cerrada, apaga la luz del pasillo y pues ya, yo aquí en la cocina. Justo cuando empezaba a quedarse dormida, Lucy comenzó a escuchar y por tercera vez esta voz ronca, pero ahora no era tan seguro. Esta vez lo escuchó claramente, que le dijo, Lucy, estoy arriba. En medio de la oscuridad de su habitación, porque a pesar de que Lucy sí abrió las cortinas, la verdad es que no entraba mucha luz, pudo escuchar como un clic y vio como la puerta de su habitación se abría muy lentamente. La mañana siguiente, los padres de Lucy se despiertan, salen de su habitación y lo primero que ven es el cuerpo de Lucy, que yacía a un lado de las escaleras. Ellos supusieron que, como siempre, Lucy había salido al baño, pero como esta vez la luz del pasillo estaba apagada, ella se resbaló y se golpeó. Se había pegado en la nuca, que se había roto el cuello o algo por el estilo. El caso es que Lucy ya no tenía vida. La muñeca que le había llegado en ese paquete estaba justo a un lado del cuerpo de Lucy. Todo el mundo lamentaba la situación tan trágica que le había ocurrido a Lucy, y cuando la enterraron, los padres decidieron enterrarla junto a su muñeca. Ya que la mamá de Lucy dijo, le encantaba su muñeca, ahora van a poder estar juntas para siempre. Así que bueno, ahora que lo saben, díganme, ¿tomaron una buena decisión al principio o una mala? ¿Qué opinan respecto a esta historia? Y ya saben que yo, como siempre, los estoy leyendo. Era un día normal de clases, hasta que llega una compañera nueva. Se presentó y dijo que se llamaba Alondra. La maestra la sentó junto a mí y me saludó, y fue muy amable conmigo. Me decía que era muy bonita, tu cabello es bonito. La verdad, a mí no me gustaba nada de mi físico, pero a ella le encantaba. Yo le decía que dejara de decir esas cosas y ella rápido guardó silencio con una mirada triste. Y me sentí un poco mal por decirle eso un poco grosera. La mañana siguiente, Alondra corrió hacia mí y me saludó, y fuimos juntas al aula. Cuando llegamos, Alondra tenía una mirada de que me quería hacer algo, pero no creí eso porque no estaba segura. Pero yo aún así no sospeché nada. En el receso, Alondra me hacía preguntas más extrañas que las anteriores. Decía que, ¿tienes mascotas? ¿Cómo son tus padres? ¿Cómo es tu casa? A veces por mi mente decía que le importaba, pero no quería responderle así de grosera porque era mi única amiga. Así que le respondí todas menos unas cuantas. Una semana después, Alondra me dijo que si me acompañaba a mi casa, y le dije que no, pero ella insistía y al final le dije que sí. Llegamos, y Alondra dijo algo que me sorprendió. Dijo, tu casa es muy parecida a la mía. Me quedé en shock, y le dije que cómo era posible que su casa se pareciera a la mía. Yo no le creí nada, si no me daba pruebas, así que le dije que sí podía acompañarla a su casa al día siguiente, y dijo que estaba bien y yo acepté. Al día siguiente ya era hora de salida, así ya nos íbamos, hasta que Alondra estaba hablando con alguien. Disimulé que iba pasando cerca, y escuché que Alondra hablaba murmullando. Dijo, haz que mi casa se parezca más a la de Carolina. Me quedé impactada porque todo era un plan de ella, así que Alondra me dijo, ¿pasa algo? Le dije que no pasaba nada, que todo estaba bien, así que la acompañé hasta su casa. Y la verdad es que su casa estaba demasiado lejos, pero aún así seguía avanzando. Llegamos, y una señora amable nos saludó, y era la mamá de Alondra. La verdad se veía muy inocente, pero su hija no. La madre me dio permiso para pasar y yo acepté, pero con un poco de escalofríos. La madre me dijo que guardara silencio, ya que su padre estaba dormido. Así que pasé a las escaleras para llegar a su cuarto, y vi que su habitación era perfectamente igual a la mía. Me pareció muy raro, porque yo nunca invité a pasar a mi casa a Alondra, pero recuerdo que en las noches yo me iba a acostar a mi cama, pero de repente escuchaba clic, como un sonido de cámara. Creí que era mi madre, pero mis padres regresaban hasta las 4:30 de la mañana, así que creía que era mi celular, pero no tenía nada guardado de mi cuarto ahí. Así que sospechaba que era Alondra. En unos minutos, Alondra dijo que iba por un vaso de agua, así yo la estaba esperando hasta que vi una libreta que decía Carolina te odio, así que lo empecé a leer y decía que se iba a vengar de mí. Decía que me apuñalara el 17 de octubre, o sea hoy, y que me iba a dejar sin vida. Me quedé paralizada, hasta que escucho un Carolina, di tus últimas palabras. Me volteo y era Alondra con un cuchillo en la mano. Ella me tira al piso y me pega unos 3 puñalazos. Yo le gritaba a la madre de Alondra y ella con una sonrisa llega al cuarto y no hace nada. Ella también estaba al lado de su estúpida hija. Pero recuerdo al padre, y grito padre de Alondra, ayuda, él se para, pero se queda al lado de su esposa. Y todo era un plan de ellos, así que le pregunto a Alondra, que por qué me hace esto. Sí, según éramos amigas. Ella me dice porque tú eres muy bonita y te envidio. Yo me paro. Le pego una cachetada a Alondra y voy corriendo a la ventana. Llamo a la policía, a la dirección de la casa de Alondra. La policía llega y arresta a todos ellos. Al final los metieron a la cárcel. Y la verdad ya no sé qué pasó porque ahora vivo en otra parte, pero sé que Alondra se vengará de mí, yo lo sé. ¿Se imaginan escuchar
escuchar a tu hija, hermanita, primita, sobrina o lo que ustedes quieran rezar y tú dices, ay, qué linda, está rezando por todos nosotros, y al final su rezo lo termina y te pido por Lucifer. Bueno, pues había una pequeña niña llamada Alondra que vivía en Aguascalientes, aquí en mi país México, que sí pedía por el diablo en sus oraciones. Básicamente, Alondra era descrita por las personas que la rodeaban como un ángel en la tierra. Su conducta era intachable, tanto en su casa, en la escuela, con sus amigos, con las visitas, con todo el mundo. Era la persona más hermosa, educada y linda de todo Aguascalientes. Además de ser muy linda, se preocupaba por todos y procuraba ayudar a quien lo necesitara. No había nadie en la ciudad que no la conociera y que no la quisiera. Ella ayudaba mucho en casa, le ayudaba a sus papás, ayudaba a sus amigos, a sus maestros, a todo el mundo. Eso sí, todas las noches se inclinaba para hacer sus oraciones. Sin embargo, dentro de esa conducta intachable había algo que hacía que sus papás les diera escalofríos de su comportamiento. Y es que cada noche que ella rezaba terminaba su oración así: y por favor, Dios, cuida mucho de mi papá, de mi mamá, de mis hermanitos y mi familia. Ah, y no te olvides de cuidar a Lucifer, ya que nadie pide nunca por él. Yo lo hago. Amén. Esto era algo que la niña hacía todas las noches sin falta. Siempre repetía esta frase al final. Por lo que sus padres comenzaron a preocuparse demasiado porque, ok, la niña se portaba como un ángel, pero ¿por qué terminaba su día diciendo esto? Esto era algo que tenía bastante mortificados a los padres de Alondra, así que un día decidieron pedir ayuda y pues a quién más sino que al sacerdote de la ciudad. Se acercaron a él, pero no quisieron decirle nada. Ellos prefirieron que el sacerdote viera y escuchara con sus propios oídos lo que Alondra hacía. Invitaron al sacerdote a cenar a su casa. El sacerdote asiste y él pudo constatar lo que pues todo Aguascalientes decía, que Alondra pues era un ángel. El sacerdote ya estaba como, bueno, ya cenamos, ya platicamos, yo ya me voy, pero los padres le dijeron, padre, espérese un poquito porque necesitamos que escuche algo. En eso Alondra sube a su habitación, comienza a hacer sus oraciones y es cuando ponen atención a lo que decía. El padre, como les dije, no sabía qué era lo que estaban haciendo, así que al principio pues nada más estaba escuchando la oración, cuando termina con la frase: por favor, cuida mucho de mi papá, de mi mamá, de mis hermanitos, de mi familia. Ah, y también no te olvides de cuidar a Lucifer, ya que nadie pide por él. Yo lo hago. Amén. El padre estaba impactado. No sabía qué decir y no sabía qué hacer, igual que los papás, ya que esto era algo que nunca había visto, ni siquiera había imaginado verlo algún día. Ya que Alondra se fue a acostar, los padres y pues el sacerdote se quedaron platicando y entre ellos sacaron varias conclusiones. Entre ellas era de que, a pesar de que la niña decía esto, su comportamiento seguía siendo el mismo, que parecía un ángel. Y esa conducta que tenía los beneficiaba a todos, o sea, no los afectaba para nada que ella dijera esto, así que decidieron no hacer nada. No decirle nada a Alondra de que por qué estás diciendo eso, o ya no digas eso, simplemente hacer como que no escuchaban esta última frase de la oración. El sacerdote les dijo que seguramente cuando Alondra fuera creciendo se le iba a quitar como esa maña de estar pidiendo por Lucifer y que aún era muy pequeña como para que ella entendiera a qué le estaba rezando o a qué estaba pidiendo que cuidaran. Los padres estuvieron de acuerdo con el sacerdote y le hicieron caso. No le dijeron nada a Alondra, pero pues noche tras noche seguían escuchando cómo la niña pedía por Lucifer. Ellos siguieron con su vida normal como si esto no les causara escalofríos. Aquí hay un detalle y es que Alondra y su familia eran de escasos recursos. Había veces que ellos no tenían para comer y en algunas ocasiones se enfermaban gravemente, tanto así pues que no tenían dinero para atenderse. Hasta que desafortunadamente Alondra un día tuvo un accidente en el cual ella fallece. La familia estaba totalmente destrozada, pero no tenían ni un solo centavo para hacerle su entierro a Alondra. Desconsolados y sin saber qué hacer, la familia se quedó encerrada en su casa pensando cómo poner una solución a esta triste situación, porque ellos claro que querían velar a su hija, claro que la querían enterrar, pero no podían. Mientras estaban en esto, escucharon unos ruidos afuera de su casa y en eso tocan la puerta. Afuera del humilde hogar de esta familia vieron cómo estaba estacionada una carroza como estas, bastante elegante, tirada por 6 caballos color negro de pelaje súper brillante. Además de que venía un enorme cortejo fúnebre. Los padres no podían con la impresión de lo que estaban viendo, pero fue más la impresión al ver quién estaba manejando esta carroza, ya que era un joven bastante apuesto y bien vestido, con la piel más blanca que ellos habían visto en su vida. Cabello largo, color negro, brilloso y tenía ojos rojos, algo que ni siquiera sabía esta familia que era posible. Los padres de Alondra se quedaron impactados al ver todo esto, pero no pudieron desairar a este joven, ya que este hombre se mete a la casa y recoge el cuerpecito de Alondra y lo mete a este carruaje. Alondra fue trasladada con este gran cortejo fúnebre hasta la iglesia para que fuera velado ahí. La familia de Alondra veía como este joven estaba en una esquina de la iglesia llorando bastante dolido por la pérdida de la niña. Todos se hacían la misma pregunta: ¿quién era este hombre y por qué había ido por Alondra? ¿Por qué estaba haciendo todo esto? ¿Quién era este misterioso hombre? Ya cuando terminaron de velar a la niña en la iglesia, que se terminó la misa y todo, se dirigieron hacia el cementerio donde Alondra sería enterrada. Y aquí llega otra sorpresa, y es que Alondra iba a ser enterrada en una magnífica tumba hecha toda de mármol y custodiada por un ángel de piedra.
Ya cuando vieron todo esto, los padres de Alondra no soportaron más la intriga de saber por qué estaba haciendo todo esto, así que se acercaron a este joven y le preguntaron quién era. Y lejos de quién era, ¿por qué estaba haciendo todo eso por su hija? A lo que este desconocido contestó: por milenios, el mundo siempre me ha juzgado como su enemigo, acusándome de robar, tentar, traicionar y hasta blasfemar contra lo más sagrado. Pero esta niñita, con su inocencia, su dulzura y su cariño, no dejaba de pedir por mí cada noche, y ni una sola dejó de hacerlo a pesar de que la temían y la castigaban. Y los papás, al escuchar la respuesta, pues no acabaron de comprender qué era lo que trataba de decirles, y ellos pensaron que era un maestro de Alondra. Y bueno, sí les dio una contestación, pero no les contestó cuál era su nombre, así que volvieron a preguntar: ok, muy bien, pero ¿cuál es tu nombre? Ya cuando les dijo la siguiente frase fue que los padres por fin comprendieron quién era este personaje, porque les contestó: solo recuerden el final de las oraciones de su propia hija. Y en cuanto les dijo esto, este misterioso joven desapareció en una neblina que apareció de la nada. Un minuto estaba ahí y al siguiente ya no. Lo único fue que dejó como un olor bastante fuerte a azufre. Se dice que a partir de ahí, cada invierno, la tumba de Alondra está llena de flores, demostrando cómo con su dulzura y su inocencia logró enternecer al mismo Lucifer, o sea, al mismo diablo. Y se dice que si vas a esta tumba, en invierno puedes encontrarla como está, pero rebosante de flores. Cuando en invierno pues no salen flores, ¿verdad? Esto es obra del mismo Lucifer. ¿Qué enseñanza nos deja esta historia? Me parece que hay otra historia similar, pero esta ocurrió en Tijuana. Pero bueno, si ustedes son de Aguascalientes, díganme si ya sabían de esta historia, y si no, pues si ya la habían escuchado, y yo como siempre, los estoy leyendo.